Ya a partir del 1 de diciembre, los mayores de 45 años deberán estar vacunados con la dosis de refuerzo para habilitar el pase de movilidad, según anunció hoy el Ministerio de Salud. Para hablar de este tema y otras cifras entregadas hoy por la autoridad, nos acompaña el doctor Miguel O'Ryan, infectólogo del Instituto Biomédico de la Universidad de Chile y también integrante del Consejo Asesor Científico de Vacunas COVID. Doctor O'Ryan, nuevamente bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias, Andrés. Un gusto, como siempre. Doctor, ¿cómo analiza las cifras de hoy día? Casi 3.000 casos. ¿Cómo ve los números con este nivel de vacunación también? Lo veo dentro de lo esperado. Lo habíamos comentado quizás semanas anteriores. Estamos en lo que podríamos llamar esta ola de primavera. Una ola que vieron también países en el hemisferio norte relacionado con la disminución de las restricciones propias luego de casi, ¿no es cierto?, año, 8 meses de pandemia, en una población con un alto nivel de vacunación. Pero que aún queda parte de la población sin vacunar y en un ambiente donde sabemos que la vacunación juega un rol fundamental en disminuir los casos fatales y graves, pero es menos efectiva en disminuir la circulación. Entonces, la sumatoria de estas condiciones en un virus que nos va a acompañar por un buen tiempo significa que vamos a tener estas olas que van a ser, esperamos, cada vez menores en cuanto a cantidad y muy importantemente cada vez menores en cuanto a las personas graves, como estamos viendo en la imagen, que requieren unidades de cuidados intensivos que fallecen. Doctor, por lo menos en esta ola, en este brote, los 2.833 casos que conocimos hoy día, bordeando los 3.000, ¿podríamos ver más casos? ¿No sería extraño eso? Más o menos, ¿cuáles son los cálculos, por lo menos los números que ustedes están viendo? Es súper difícil hacer un cálculo, porque realmente las variables entre esto de mayor movilidad y que juega un rol muy importante y mayor aglomeración de las personas y el equilibrio con la vacunación casi requería un modelo matemático muy exacto para saber hasta dónde podríamos llegar. Pero quizás, y me puedo equivocar, las cifras de los últimos 2-3 días, ya que estoy muy cauteloso aquí, podrían estar indicando que estamos llegando a una especie de plató. De tal manera que habíamos hablado alguna vez, 3.000, 3.500 casos, no era de extrañarse, que era más o menos la mitad del número de casos que teníamos cuando no habían vacunas. Y si pensamos que la vacuna tiene una eficacia alrededor de un 50-60% para disminuir los casos y no están todos vacunados, uno podría pensar que podría tener más o menos la mitad de los casos del año anterior. Pero eso es muy grueso y uno puede equivocarse. Así que estar en 3.000, 3.500 casos está entre lo esperado y a lo mejor estamos llegando en este momento a ese plató de lo que yo llamaría la ola de primavera, porque después muy probablemente va a venir una ola de verano, porque el verano en sí mismo se asocia a una mayor aglomeración aún de personas, propio de las fiestas, ¿no es cierto?, y de las vacaciones, y que va a tener probablemente un nuevo incremento. Pero en la medida que haya más personas vacunadas, esperamos que esos incrementos también sean cada vez más controlados. O sea, doctor, podríamos ver, por ejemplo, lo que vimos el verano pasado. Uno recuerda la autoridad, obviamente, con cifras mucho mayores, sin el esquema de vacunación que conocimos ahora. Recién se empezó a vacunar en febrero de este año. Podríamos ver como el último verano, un aumento de casos, sobre todo llegando al mes de marzo. Esa es más o menos la ola de verano que se podría esperar. Y como dice usted, ¿es algo que va a pasar? Muy probablemente, pero en mucho, no sé si mucho, pero bastante menor magnitud que el año anterior. Y lo más importante, significativa menor magnitud y que no debiese producir un estrés para el sistema hospitalario, dado que la gran mayoría de las personas que pueden sufrir infecciones más graves van a estar con la dosis de refuerzo. La dosis de refuerzo cumple un rol muy importante en disminuir los casos graves, así como disminuir la transmisión. Sí, el lunes yo recuerdo que lo entregaba las cifras el ministro de Salud, Enrique París, que el 51%, de acuerdo a las cifras oficiales de quienes estaban en la UCI, no tenían el esquema de vacunación completo. Aquí redoblar nuevamente el llamado para 1.200.000 chilenos, casi el millón, que hoy día que por lo menos no han recibido ningún tipo de vacuna. Claro, son las personas que yo diría que están jugando con la ruleta rusa. Si uno tiene que ser así como bien categórico, las personas que no han recibido vacuna por una u otra razón son, sin lugar a dudas, las personas que están en mayor riesgo de sufrir infección grave y de morir. Cuesta entender por qué corren ese riesgo. Hay temores, en fin, no hemos logrado convencer suficientemente, pero esa es la realidad. Y esperar que ese grupo sea cada vez más pequeño.
Doctor, ¿cómo ve usted los anuncios hechos hoy día por el ministro, también la autoridad, que a partir del próximo 1 de diciembre los mayores de 45 años que no tengan el esquema completo, que hayan cumplido 6 meses desde que tengan la inmunidad con la segunda vacuna, sencillamente no se les renueve el pase de movilidad? Bueno, hemos también comentado muchas veces cuáles son las estrategias que se tiene para lograr que las personas se vacunen, que es la medida de salud pública más relevante probablemente, junto con las medidas propias de restricción de movilidad y todo lo más, y el uso de mascarilla. Pero la vacunación es la manera que vamos a lograr ir ya de frentón acabando con esta pandemia en el futuro. Y la medida más que ser muy restrictivo es quitar beneficio en la persona que no se vacuna, y para eso el pase de movilidad creo que es una buena estrategia. Y las dosis de refuerzo claramente, especialmente para quienes han recibido 2 dosis de Sinovac, cumple un rol muy, muy importante. Y en ese sentido, que las personas la reciban es un objetivo prioritario de salud pública para el país. De tal manera que me parece una medida muy razonable, y uno puede visualizar que prontamente todo el mundo va a tener su dosis de refuerzo, tarde o temprano. Está claro que quienes han recibido 2 dosis de vacuna Pfizer, los anticuerpos bajan bastante más lento en el tiempo, así que no hay tanto apuro como sí había con la vacuna Sinovac, y quienes han recibido AstraZeneca probablemente algo entre medio. Así que esto va todo para allá, y se suma a ello también la estrategia de vacunación de la población pediátrica, donde Chile fue pionero, y que probablemente los datos a nivel internacional sugieren también que el mundo va a ir hacia allá. Una vez que los países logren, como lo ha logrado Chile, vacunar a buena parte de su población adulta. Doctor, sé que no es parte quizás de su especialidad, pero ¿qué le parece a usted la idea, o por lo menos la propuesta del Ministerio de Educación, que comienza a regir en marzo, de hacer obligatoria ya la presencia presencial, valga la redundancia, de los estudiantes en las aulas? Me parece muy bien. La verdad, soy pediatra, además, así que sí, algo tengo que ver, y la verdad que es fundamental que nuestros niños vuelvan al colegio, y no hay ninguna razón a esta altura de que no vuelvan en marzo, y pueden volver antes. Los niños tienen un riesgo bajo de sufrir infección grave, se pueden infectar, estamos viendo que el riesgo de infectar en este momento probablemente incluso puede superar a la población adulta, porque está vacunada la población adulta. Sí. Bueno, los niños, la medida que se vacunen, va a bajar su riesgo también de infectarse. Pero la verdad es que desde el punto de vista de salud pública, los niños que tienen infecciones graves son muy poquitos, se asemeja en general a otras infecciones habituales que normalmente circulan y que no determinan que los niños no vayan al colegio. Convivimos con los virus en general. La población tiene que entender que no existe la seguridad absoluta, el cero riesgo. Desde el momento que los niños salen de su casa al colegio hay riesgos, pero obviamente son riesgos controlados y razonables. Y COVID-19 en este momento es un riesgo razonable para que los niños deben correr para sí lograr el objetivo tan importante de socialización, de educación, de formación, que ha perdido en estos 2 años y que puede impactar por largo tiempo. Así que estoy completamente de acuerdo, y quizás si no hubiera sido complejo desde el punto de vista logístico, esa vuelta a clase debería haber sido antes. Doctor O'Ryan, hoy día el tema lo volvió a poner en una entrevista al diario La Tercera el doctor Ugarte, intensivista de la clínica Indisa, sobre la futura, quizás no sabemos cuándo, obligatoriedad de la vacuna. ¿Cómo ve usted ese debate? Definitivamente, cuando la vacuna deje de ser de emergencia, sea quizás más definitiva, ¿usted cree que se podría hablar de obligatoriedad, o todavía con vacunas de emergencia eso no se puede hacer? El tema de la obligatoriedad de vacuna es complejo. Yo siempre he dicho, a nadie se le puede poner una pistola al pecho para que se pinche, ¿no? Habría que analogar esa obligatoriedad a quienes no se vacunan, pierden algunos tipos de beneficios. Esto se hace en otros países, como en Estados Unidos, donde los niños, para entrar, por ejemplo, al colegio, necesitan mostrar su papel de vacunación, si no, simplemente no pueden entrar. Yo creo que es algo que se puede discutir, hay que analizar. Difícil en un país como Chile, yo creo, y como están dadas las condiciones, avanzar a ese nivel. Hay que decir también que en países que tienen la obligatoriedad también tienen lo que se llama el acta de compensación para efectos adversos de vacuna.
porque las vacunas, como cualquier biológico, no son 100% inocuas, pueden haber efectos adversos y pueden haber algunos efectos adversos graves, y tiene que haber una compensación para quienes sufren esos efectos adversos. Eso tendría que estar instalado si es que uno va a obligar a la gente de alguna manera a vacunarse, porque el Estado tendría que también responder acordemente a esos eventos raros que pudieran ocurrir. De tal manera que yo creo que es una discusión que se puede plantear. Ojalá que no haya que llegar a eso y que sea muy poquito finalmente lo que termine no vacunándose. Pero por ahora hay que trabajar por el convencimiento y seguir en ese camino para lograr que el máximo número de gente posible se termine vacunando. Sí, doctor, por último, usted mencionaba esta suerte de brote primaveral que podríamos, ojalá sea el pronóstico que usted decía, estemos llegando a la parte alta de este proceso, por lo menos en este brote. ¿Usted cree que por lo menos en este periodo sería necesario ampliar las camas UCI o disponer de ciertas, por ejemplo, de posponer cirugías como se hizo en el pasado, o todavía no es necesario o no va a ser necesario? Bueno, hay personas que saben mucho más que Sí. yo de eso también, el profesor Ugarte, entre otros, que trabaja ahí y está en esa. Pero aquí lo que hay que hacer es, obviamente, el modelamiento del ocupamiento de cama, que es radicalmente diferente ahora a lo que era hace un año, donde si estaban ocupadas el 90-95% de las camas, que puede ser que ahora también sea eso, pero el año pasado eran 80% COVID, 20% Ahora no. otras patología. Ahora es completamente al revés. Y uno no espera que el incremento de camas por COVID vaya a acercarse ni por lejos a lo que fue años anteriores, pero hay que ir más o menos haciendo el cálculo, y con ese cálculo y basado en las camas que necesitamos para probablemente recuperar muchas de las patologías que no hicimos durante los últimos 2 años, hacer cálculos para ver cuántas camas se necesitan. Ahora, para reconversión de camas, para pacientes COVID probablemente hay que estar atento, va a tener que considerarse una pequeña fracción de las camas siempre, si es que los casos suben algo más de lo esperado, pero muy probablemente no va a requerir la tremenda planificación y reconversión, y lo que es más importante, de tener un conjunto de acciones médicas necesarias para tener camas preparadas para pacientes con COVID grave. Doctor Miguel O'Ryan, como siempre, le agradecemos su buena disposición con Canal 24 Horas. Muchas gracias por el espacio. Pero mucho gusto, Andrés. Hasta la próxima. Un abrazo. Chao, chao.